Shalem a todos mis amados Ahin y Ajot. Yahweh Ha Elohim les bendiga a todos. Hoy seguiremos viendo más acerca del tiempo torático. En este capítulo 18 del calendario veremos el tema Introducción a los 120 jubileos. ¿Qué es un jubileo y un Shemitah? ¿Qué enseñanza nos transmiten? Este año torático 5992, ¿será un año Shemitah? Y si es así, ¿cuáles son las prescripciones para un año Shemitah o Shabático? ¿Cuánto tiempo es el periodo de un jubileo? ¿Es 49 o 50 años? Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Primero veamos las definiciones de un jubileo y un Shemitah. Empecemos por el Shemitah. ¿Qué es un Shemitah? Leamos el Tanakh de Barín 15 del 1 al 2. Nos dice: cada 7 años harás remisión, en hebreo Shemitah, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, a su ak, porque es pregonada la remisión, Shemitah de Yahweh. Ahora preguntamos, ¿qué significa Shemitah? Ahí lo tienen, significa remisión de deuda, en este caso económica. Es decir, cada 7 años, todos, sin excepción, le perdonaban la deuda a su hermano o prójimo. De ahí que cada 7 años era conocido como el año de la remisión o año Shemitah. Ahora, ¿cuándo ocurre el jubileo? El Shemitah ocurre cada 7 años y cuando se cumplen 7 veces 7 años, entonces llega el jubileo con el año 50. Es decir, 7 veces 7 años son 49 años y el año siguiente llega el jubileo, en hebreo Yobel. ¿Qué es un Yobel? Más adelante lo vamos a ver. Primero veamos a profundidad qué implicaciones tenía el año Shemitah. El año séptimo era conocido con 3 nombres hebreos. El primer nombre es Shenat Shabbaton, que quiere decir año de descanso. Shenat viene de Shana, que significa año. Y Shabbaton significa reposo completo. Es decir, Shenat Shabbaton significa año de reposo completo. ¿Para quién? Para la tierra. La tierra también necesitaba reposar, así como nosotros. La tierra tiene vida, no está muerto, ya que toda la creación de Yahweh tiene vida. El segundo nombre para el año séptimo es Shenat HaShemitah, que significa año de remisión. Y finalmente el tercer nombre para el año séptimo es Shenat HaSheva, que significa el año 7 o séptimo. Con estos 3 nombres se conoce a cada ciclo de 7 años dentro del periodo del jubileo, que dura, como dijimos, 50 años. Veamos las prescripciones para el año séptimo, también conocido como año Shabático. Y este año Shabático tiene 3 prescripciones fundamentales. Primero, la tierra descansaba completamente. Segundo, se liberaban a todos los esclavos. Tercero, se perdonaban las deudas. Veamos la primera prescripción. La tierra reposaba completamente. Vayikra 25 del 3 al 5 nos dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, Shabbatón, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Ahora preguntamos, ¿cuál era el objetivo principal para que la tierra reposara cada 7º año y también cada jubileo?
no era tanto por la tierra en sí, sino por causa de los pobres, para que ellos pudieran comer libremente del producto de la tierra cada año sabático y también cada jubileo. Todos los campos estaban abiertos al público. Cualquier persona que vivía en Yasharel podía entrar libremente en una viña, en un olivar, en un higueral o cualquier huerto y podía comer los frutos que quisiera y nadie podía atajarse o reclamar diciendo: «Hey, ¿por qué estás comiendo de mi viña? ¿Quién te ha dado permiso para entrar?». Nadie podía decir eso, porque era un año de descanso de la tierra y ese privilegio de entrar en otros campos libremente también lo gozaban los animales. Entonces podemos decir que los primeros beneficiarios del año sabático son los pobres de la tierra. Y cuando decimos pobres nos estamos refiriendo a los Yasharelim sin tierra, es decir, aquellos que a causa de su pobreza vendieron sus tierras para sobrevivir y quedaron desposeídos de su propiedad. Y como no tenían propiedades, estaban bajo la amenaza constante del hambre y la miseria. Por eso el año sabático era principalmente para ellos, para los pobres. Ahora pasemos a la segunda prescripción del año sabático, el cual es liberar a los esclavos. Devarim 15:12 nos dice: si se vendiere a ti tu hermano, tu ac, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre no le enviarás con las manos vacías. ¿Por qué un hebreo o una hebrea se vendía a su prójimo? ¿Por qué? Porque la necesidad de supervivencia lo obligaba a hacerlo. Una persona comenzaba a empobrecer desde el momento en que vendía sus tierras, y al no tener tierras no podía de dónde comer, y a causa de eso no tenía otra opción que venderse él mismo como esclavo o esclava para poder sobrevivir. Y ahí es cuando la esclavitud hacía su aparición. La pobreza era tal en la tierra de Yasharel que algunos vendían a sus hijos o hijas como esclavos para poder sobrevivir. Otros se prestaban de sus hermanos fuertes cantidades de dinero para vivir, pero como no podían pagar la deuda, entonces las personas no tenían otra opción que venderse ellos mismos como esclavos para pagar la deuda. Y esto era la condición de algunos padres de familia que se vendían como esclavos a sus hermanos para poder mantener a su familia. ¿Y qué pasaba si el padre de familia responsable de la casa moría? El acreedor o prestamista venía a llevarse a los hijos como esclavos. Y una referencia a esto lo tenemos en el libro de Reyes. Segunda de Reyes 4:1 nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor, el prestamista, para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Ahí pueden ver cómo las familias pobres eran reducidas a la esclavitud por causa de las deudas. Otro ejemplo, en la época de Nehemías también muchos habían vendido a sus hijos e hijas como esclavos para llevarse el lejem a la boca. En otras palabras, era inevitable la esclavitud, y a causa de eso Yahweh estableció el año sabático para que todos los esclavos fueran liberados ese año. La esclavitud de un hebreo solo duraba 6 años y al 7º año salía libre. Pero, ¿qué pasaba si el hombre decidía quedarse con su amo, ya sea porque su amo le caía bien? ¿Qué pasaba? Devarim 15:16 nos dice: si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás, le vas a perforar su oreja al esclavo
contra la pared y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Los que decidían quedarse con su amo después de los 6 años de servicio, entonces su amo agarraba un taladro y les perforaba las orejas. No era tanto así, pero sí le perforaba las orejas y era su siervo para siempre. Es decir, la persona no podía liberarse de la esclavitud jamás, ni siquiera podía salir libre en el jubileo. Ahora, cuando el esclavo hebreo decidía salir libre el año sabático, no salía con las manos vacías, sino que su amo estaba en la obligación de compensarle por el tiempo de su servicio, ya que su amo había lucrado por medio de su esclavo. En otras palabras, a un esclavo lo hacían trabajar duro y solo le pagaban un monto casi miserable, y en algunos casos ni le pagaban. Y esto era la realidad en la antigüedad. Por eso Elohim estableció el año sabático para que todos los esclavos fueran liberados de la esclavitud y pudieran regresar cada uno con su familia. Pasemos ahora a la tercera prescripción del año sabático, el cual es la condonación o perdón de deudas. El texto ya lo leímos en Devarim 15:1. Ahí dice claramente que todos perdonarán cada uno a su deudor toda la deuda en el año sabático. Y a esa acción de perdonar la deuda se le llama remisión, o en hebreo shemitah. De ahí que el año sabático también reciba el nombre de año shemitah. Ahora, cuando un hebreo prestaba a su hermano, la Torá prohibía el cobro de intereses o usura. Entonces, ¿a quién se podía cobrar intereses? Al extranjero rico que estaba viviendo en la tierra, no así al extranjero pobre. A él no le podías cobrar intereses, es más, tenías que prestarle con prontitud según sus necesidades. Y de eso dependía que Yahweh te bendijera. Porque si no ayudabas a los pobres de la tierra, entonces la bendición de Yahweh se cerraba para ti. Y muchos por la avaricia no prestaban a su prójimo y al final ellos mismos fueron reducidos a la pobreza. Por eso Yahweh dice, no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Serás medido con la misma vara con que mediste. Ahora preguntamos, ¿cuál era el objetivo del año Shemitah? Era para evitar que se acumule la pobreza debido al endeudamiento en que incurrían los pobres. La única forma en que un pobre podía sobrevivir es mediante un préstamo. Si no le hacían un préstamo, entonces solo quedaba venderse él mismo como esclavo. Y ni aún con eso podían pagar sus deudas. Y ahí es cuando la única esperanza, por así decirlo, era esperar el año Shemitah. En el año Shemitah todos tenían que perdonar a sus deudores, y ese perdón de deudas era una verdadera liberación para el pobre que se había hundido en las deudas. De ahí que el año Shemitah era considerado un año de liberación. Ahora, muchos no querían prestar a su prójimo cuando se acercaba el año Shemitah, sobre todo cuando llegaba el año sexto. Ahí ya casi nadie quería prestar al prójimo, ya que al siguiente año todas las deudas serían perdonadas. Y algunas personas, movidos por su avaricia, cerraban las manos a su prójimo, y eso era considerado pecado. Porque si esa persona pobre clamaba a Yahweh, Yahweh escuchaba su clamor y lo registraba como falta grave. Y en lugar de bendición, esa persona que no prestaba a su prójimo recibía maldición. Ahora veamos el jubileo. El término jubileo viene del hebreo yovel, que significa literalmente cuerno de carnero, lo cual hace referencia al sonido del shofar, ya que el shofar está fabricado de un cuerno de carnero. Y cuando llega el jubileo, ya lo mencionamos, cuando se cumplen 7 ciclos de Shemitah, es decir, cuando se cumplen los 49 años y llega el año 50,
Y ese año 50 es el jubileo, el cual es considerado el año más solemne de todos, tanto así que se hacía sonar fuertemente el shofar el año 49 en Yom Kippur. Y ese toque fuerte del shofar era para anunciar la llegada del año 50. Vayikra 25 del 8 al 10 nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra y consagraréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El jubileo es un año muy especial, por eso se anunciaba su llegada con un toque potente del shofar. Pero ¿qué es lo que le hace especial al año jubilar? La recuperación de los terrenos vendidos. Es decir, cada propietario recobraba sus posesiones vendidas que habían pasado a manos de otros debido a la pobreza que obligó al propietario a vender sus tierras. Eso significa que la venta de terrenos en la antigüedad no era para siempre, sino solo hasta el jubileo. Cuando llegaba el jubileo, todos recuperaban sus posesiones que vendieron. En otras palabras, la venta de terrenos era una especie de contrato de arrendamiento por el número de años que faltaba hasta el jubileo. A esta recuperación de los terrenos vendidos se le llama rescate, y los que tenían dinero podían rescatar sus propiedades incluso antes que llegara el jubileo. Pero los pobres necesariamente tenían que esperar que llegue el jubileo para recuperar sus propiedades. Todas las tierras, incluyendo también las casas que estén en campo abierto, se podían redimir antes del jubileo, si es que el propietario conseguía dinero para recuperarlo, claro. Pero ahora, ¿qué sucedía si la casa estaba en una ciudad amurallada? ¿Se podía redimir o en su defecto recuperar en el año jubilar? No. Las casas que se vendieron en las ciudades amuralladas ya no se pueden recuperar en el jubileo. Este tipo de casas solo se pueden recuperar o redimir en un plazo máximo de 1 año, contado a partir de la venta. Y pasado ese tiempo, el hombre que vendió su casa en ciudad amurallada jamás podrá recuperarlo. Vayikra 25 del 29 al 30 nos dice: el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla, de recuperarla, hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir, y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Las casas vendidas en ciudades amuralladas no salen libres en el jubileo. De la misma forma sucede con los esclavos que no quisieron salir libres en el año Shemitah. Ellos se quedaban en esclavitud para siempre, sirviendo a su amo hasta el día de su muerte. Ahora, ¿cuáles son las prescripciones para el jubileo? Son casi las mismas prescripciones del año Shemitah, con la única diferencia que en el jubileo se añade una 4ª prescripción. Todas las tierras regresaban a su dueño original, es decir, cada uno regresaba a su posesión. Y esta 4ª prescripción era la característica especial que tenía el jubileo. Ahora, el hecho de que el jubileo tenga casi las mismas prescripciones del Shemitah
Eso hace al año jubilar una extensión del año Shemitah. Vean, en el año jubilar la tierra descansa, nadie siembra ni cosecha. Los esclavos son liberados, aun si no han cumplido los 6 años de servicio hasta el jubileo. Se perdonan las deudas a todos y finalmente cada persona regresa con su familia a su posesión. Todo eso hace del año jubilar un año agradable. Y de hecho el año jubilar es conocido como el año agradable de Yahweh. Debido a que todos recuperan su libertad, los hombres, la tierra, todo vuelve a su estado original. En otras palabras, la intención del año jubilar es restablecer la vida y la igualdad que habían sido destruidos por causa de las deudas y las injusticias. Tanto el año sabático como el año jubilar protegen la vida de la familia, es decir, protegen al clan de la sobreexplotación. En consecuencia, el año sabático y jubilar evitan la concentración de la tierra y las riquezas en unas pocas manos, mientras el resto queda desposeído del todo hasta el punto de perder su libertad. En síntesis, podemos decir que el año jubilar y Shemitah evitan que el rico se vuelva más rico y el pobre se vuelva más pobre. Ahora, el hecho de que las tierras vuelvan a su dueño original indica que las tierras no son nuestras. Es decir, nadie puede apropiarse en forma definitiva de los terrenos, porque nosotros solo somos forasteros en este mundo. Vayikra 25:23 nos dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, dice Yahweh, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, nadie podía decir: esta tierra me pertenece para siempre. Ahora, el hecho de que el jubileo sea el año 50, eso significa que había 2 años consecutivos de reposo para la tierra. Primero en el año 49, que correspondía al séptimo Shemitah, y el segundo reposo era el año siguiente, el año 50. Estos 2 reposos consecutivos al pueblo le costaba guardarlos, y muchas veces lo quebrantaban y no llegaban a observar al 100%. Y por quebrantar los años Shemitah y los jubileos, ¿qué pasó? El pueblo se fue al exilio babilónico. Yahweh los castigó 70 años, que corresponde a 70 reposos que el pueblo no dejó reposar la tierra. Segunda de Crónicas 36:21 nos dice: para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Yirmeyá, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años del cautiverio fueron cumplidos. ¿Por qué fueron 70 años de castigo? Porque el pueblo violó 70 reposos. Ahora, ¿cuántos Shemitah y cuántos jubileos el pueblo habrá quebrantado? En el capítulo 14 del calendario, titulado Los 70 años del cautiverio y la confirmación del año 4000, hicimos el conteo de esos 70 reposos que el pueblo violó. Y esos 70 reposos se cumplen en un periodo de 436 años. Es decir, en 436 años hay 9 jubileos y 61 Shemitah, que sumados nos dan 70 reposos que el pueblo infringió. Ahora, esos 436 años se comienzan a contar a partir del primer año del reinado del rey David. ¿Por qué? ¿Acaso el primer rey de Yasharel no fue Shaul? Claro que sí, Shaul fue el primer rey o monarca de Yasharel. Solo que Shaul se rebeló contra Yahweh su Elohim y no le obedeció. En cambio, David sí obedeció y siguió a Yahweh su Elohim completamente. Y por eso Elohim estableció su pacto con la casa de David. Y de ahí que la referencia para contar los 70 reposos es el primer año del reinado de David.
y a partir de ese año base se cuentan los 70 reposos, y haciendo ese conteo tenemos que el 70º reposo cae el año torático 3385. ¿Y qué sucedió al año siguiente, 3386? La destrucción del primer templo como castigo por quebrantar los años Shemitá y los años jubilares. Entre el primer año de reinado de David y la destrucción del primer templo hay 436 años, y en ese periodo están los 70 reposos que el pueblo infringió. Ahora, fíjense muy bien en qué año torático el rey David comenzó a reinar. Fue el año torático 2950, y ese año es un año jubilar. Recuerden que el jubileo se cumple cada 50 años y 2950 es múltiplo de 50. Ahora la pregunta, ¿por qué David comenzó a reinar un año jubilar? Porque el año jubilar es conocido como el año agradable de Yahweh. Es un año especial, el año más solemne, y Elohim no pudo elegir mejor momento para que su siervo comenzara a reinar. Recuerden que Yahweh dirige todo desde los cielos. El hecho de que David comenzara a reinar en un año jubilar no es mera coincidencia, es porque Yahweh así lo quiso. David es figura y sombra del Mashiach Yahshua, que desciende del linaje de David. Por tanto, si David comenzó a reinar en un año jubilar, entonces, ¿en qué año el Mashiach comenzará su reinado milenial? También lo hará en un año jubilar. ¿Cuál será ese año jubilar? Es el jubileo 120 o año 6000. Ahora la pregunta, ¿en qué año torático habrá nacido David? Sabemos hasta ahora que David comenzó a reinar el año torático 2950, cuando tenía 30 años de edad. Segunda de Shemuel 5, del 4 al 5 nos dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Yahudá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Yasharel y Yahudá. Teniendo la edad de David y el año torático en que comenzó a reinar, entonces fácilmente podemos calcular el año torático exacto en que nació David en Betlehem. Para ello simplemente hacemos una pequeña correlación. Tenemos que el año 2950 corresponde al año 30 de David. El año 2949 corresponde a su año 29, y así sucesivamente vamos retrocediendo hasta llegar al año 1 de David. ¿En qué año torático está cayendo el año 1 de David? Ahí lo tienen, está cayendo el año torático 2921. Ese año preciso está naciendo David, el amado, en Betlehem. ¿Y ese año habrá sido un año especial? Claro que sí, fue un año Shemitá. Ahí lo tienen. Fue el Shemitá número 409, contado a partir desde la creación de Adán. Vean cómo Yahweh hace todas las cosas absolutamente perfecto. Su siervo David nació en un año Shemitá y comenzó a reinar un año jubilar. Eso solo Yahweh puede hacerlo, y por ende eso es otra confirmación que los años toráticos que calculamos están precisos. Y para poder corroborar el año del nacimiento de David, veamos qué nos dicen los propios números acerca de su nacimiento. El año torático del nacimiento de David, ¿cuánto suma? Sumemos sus cifras. Tenemos 2 más 9 más 2 más 1 es igual a 14. ¿Y qué tendrá que ver el número 14 en todo esto? Tiene mucho que ver, pues resulta que el valor numérico del nombre de David suma 14. ¿Eso es coincidencia? Claro que no. En la Torá de Elohim nada es coincidencia o casualidad, todo tiene un porqué. Veamos cómo está compuesto el nombre de David. Según la concordancia Strong, el nombre de David se escribe de dos formas, una completa y otra abreviada. En su forma completa, el nombre de David se escribe con 4 letras hebreas, Dalet, Waw, Yod y Dalet.
pero en su forma abreviada. David se escribe con 3 letras hebreas, Dalet, Waw, Dalet. Y esta forma abreviada con 3 letras mayormente aparece en el Tanakh. Por ejemplo, en Primera de Shemuel 16:13, el nombre de David está escrito con 3 letras hebreas, Dalet, Waw, Dalet. ¿Y cuánto suman esas 3 letras? Sumemos. La Dalet tiene un valor numérico de 4. Son 2 Dalet, entonces tenemos 8. Más la letra Waw, que tiene un valor numérico de 6, tenemos 8 más 6, 14. Y el año torático del nacimiento de David, ¿cuánto suma? También 14. Eso significa que David nació efectivamente el año Shemitah 2921. Y eso hasta los propios números lo confirman. 2921 es igual a 14, es decir, 2921 es igual a David. Finalmente, para terminar esta primera parte por la mañana, vamos a leer un Tejilín de David. Salmo 119 del 97 al 99, luego del 103 al 105 nos dice: Oh, cuánto amo yo tu Torá, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandatos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testificares son mi meditación, oh Yahweh. Cuán dulces son a mi paladar tus devarim, más que la miel a mi boca. De tus mandatos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora vamos a ver el jubileo. ¿Son 49 años o 50? Esta pregunta la mayoría de los eruditos no la pueden contestar. Hasta los propios rabinos judíos siguen discutiendo acerca de la duración del jubileo. Algunos rabinos dicen que son 50 años, otros defienden el año 49 y en fin, no han llegado a un consenso. Pero nosotros ya sabemos cuánto dura un jubileo. ¿Cuánto dura? Dura 50 años. Lo dice la Torá. Pero algunos se niegan a aceptarlo y empiezan a cuestionarse acerca del año 50. Dicen, el año 50 no puede ser jubileo porque habría 2 años consecutivos de descanso de la tierra y eso no podría ser posible. Y por esta causa algunos se inclinan más por el año 49 en lugar del 50. Pero ¿cuál es el problema de 2 años consecutivos de descanso? Si en la Torá existen 2 Shabbat o reposos consecutivos, por ejemplo, la fiesta de Bikurín es al día siguiente después del Shabbat semanal. Ahí hay 2 reposos completos consecutivos. También la fiesta de Shavuot se celebra al día siguiente del 7º Shabbat semanal. Ahí también hay 2 reposos consecutivos. Entonces, ¿cuál es el problema para el año 50? Si Shavuot se celebra el día número 50 contado a partir de Bikurín, es decir, no hay ningún problema. Vean, para celebrar Shavuot se cuenta 7 semanas completas y luego al día siguiente que cae el día 50 se celebra Shavuot. De la misma forma, para llegar al jubileo se cuentan 7 semanas, pero en este caso ya son años, es decir, se cuentan 7 semanas de años. Eso nos da 49 años y al año siguiente, el año 50, es el jubileo. Ahí pueden ver cómo el jubileo de 50 años armoniza perfectamente con la Torá.
Entonces, ¿por qué algunos se inclinan por el año 49 como año jubilar? ¿Eso podría ser posible? Claro que no. Definitivamente no puede ser. Por tanto, queda demostrado que el jubileo es cada 50 años, ya que guarda perfecta analogía con la fiesta de los 50 días o Shavuot. Ahora preguntamos, el libro de los jubileos, ¿qué método usará para calcular sus jubileos? ¿Usará el método 49 o 50? Eso lo veremos más adelante. Primero veamos, ¿qué es el libro de los jubileos? ¿Quién lo escribió? El libro de los jubileos es una obra que contiene, como su nombre lo indica, los jubileos. Este libro también es conocido con los siguientes nombres: Génesis pequeño, Leptogénesis, Testamento de Moshe, libro de la distribución de los días de la Torá. Todos esos nombres recibe este libro. Entre los manuscritos de Qumran se han encontrado 14 fragmentos en hebreo del libro de los jubileos, lo cual indica que este libro formaba parte del canon de la comunidad de Qumran. El autor del libro de los jubileos, según el propio libro, es Moshe, a quien se le dio la revelación del tiempo en el monte Sinaí por medio de un malaj de la faz. El libro de los jubileos narra la historia desde la creación del mundo hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es decir, el libro de los jubileos abarca desde Bereshit 1 hasta Shemot o Éxodo 12. Toda la historia narrada en el libro está dividido en jubileos y septenarios. Un septenario es equivalente a 7 años y un jubileo, ¿cuántos años serán? En un momento lo veremos. Según el relato del libro de los jubileos o Sefer HaYovelin, un malaj en el monte Sinaí le enseña a Moshe y se lo lee todos los acontecimientos grabados en las tablillas celestiales del cielo. Y Moshe lo escribe en un libro denominado en hebreo Sefer HaYovelim. El libro de los jubileos sigue el formato del calendario de Qumran, pero el libro hace más rigurosa la observancia de la Torá, enfatiza bastante las leyes de pureza ritual. Este libro se ha conservado enteramente en una traducción etíope y fue publicada en 1850 por Dillman. Y Dillman hizo su traducción desde una versión griega. El texto completo en hebreo ya no existe, solo existen algunas copias de fragmentos encontrados en Qumran. ¿Eso qué significa? Que este libro no está libre de manipulaciones hechos por los copistas o escribas. ¿Y cómo comprobamos que este libro tiene manipulaciones? Muy sencillo, haciendo un pequeño cómputo de las fechas que nos proporciona este libro. Por ejemplo, la edad de Adán está registrado en base a jubileos y septenarios. Jubileos 4 del 29 al 30 nos dice: al concluir el jubileo 19 en el 7º septenario, en el año 6º, murió Adán y lo sepultaron todos sus hijos en la tierra de su origen. Él fue el primero que recibió sepultura en la tierra, faltándole 70 años para los 1000. Si a Adán le faltaron 70 años, entonces ¿cuánto tiempo vivió? Vivió 930 años. Pues 1000 años son como un día en la revelación celestial. Por eso se escribió acerca del árbol de la ciencia, del bien y del mal. En el día que comáis de él moriréis. Por eso no cumplió Adán los años de este día, pues en él murió. Calculemos la vida de Adán en base a los datos que nos da el libro de los jubileos y luego sabremos qué método utiliza el libro, método 50 o método 49. Primero vamos a convertir el dato jubilar de la muerte de Adán.
Nos dice el libro que Adán murió al concluir el jubileo 19, séptimo septenario, año sexto. Ese dato lo convertimos a años literales. Para ello simplemente hacemos una multiplicación y suma, suponiendo primero que el jubileo dura 50 años. Entonces multipliquemos. Tomamos el jubileo 19 y lo multiplicamos por 50 años. Pero aquí hay un detalle. El jubileo 19 todavía no se ha completado. Por eso se especifica el septenario y el año del septenario. En otras palabras, se han completado 18 jubileos exactos y el jubileo 19 está todavía en camino de cumplirse. Por eso no podemos multiplicar directo 19 por 50. Si no, tenemos que multiplicar 18 por 50 y eso nos da 900 años. Ahora sigamos sumando los datos. Ya tenemos 18 jubileos cumplidos y el jubileo 19 está en camino. Está justo en su séptimo septenario, año sexto. Es decir, ya casi se cumple el jubileo 19. Recordemos que cada jubileo tiene 7 shemitá o septenarios. Ahora, la frase séptimo septenario, año sexto, ¿cuántos años equivalen? Equivalen a 48 años, ya que 7 septenarios son exactamente 49 años. Y eso sería equivalente a decir séptimo septenario, año séptimo. Pero como estamos en el año sexto, entonces restamos un año y tenemos 48 años. Y este dato 48 se obtiene también de la siguiente manera. El séptimo septenario inicia cuando finalizó el sexto septenario, es decir, ya se cumplieron 6 por 7, 42 años y avanzaron 6 años más. Por tanto, tenemos 42 más 6 es igual a 48 años. Ahora sumamos el total. 900 más 42 más 6 es igual a 948 años. Esa sería la edad a la que murió Adán. Pero la pregunta, ¿Adán murió a los 948 años de edad? Claro que no. Nosotros sabemos por la Torá que Adán solo vivió 930 años. Por tanto, ¿qué podemos decir del libro de los jubileos? ¿Usa el método 50 años para sus cómputos jubilares? No, no lo usa. Entonces, ¿qué método usa? Usa el método que queda, el método 49. Hagamos la comprobación. Hacemos un pequeño cambio nada más. Cambiamos en los cálculos el número 50. Es decir, quitamos el 50 y ponemos el año 49. Y con eso, ¿cuánto nos da la edad de Adán? Haciendo las sumas y las multiplicaciones, tenemos que Adán murió a los 930 años. ¿Este dato está bien? Claro que sí. La edad de la muerte de Adán está bien, pero el cómputo jubilar del libro de los jubileos ya no coincide con el cómputo jubilar de la Torá. Ya hemos visto claramente que los jubileos son cada 50 años, pero el libro de los jubileos considera los jubileos cada 49 años. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién tiene la razón, la Torá o el libro de los jubileos? Lógicamente la Torá. Ahora preguntamos, ¿quién escribió el libro de los jubileos? El libro dice que fue Moshe, pero entonces, ¿por qué hay una contradicción? Si leímos claramente en la Torá que el jubileo es cada 50 años, y la Torá fue escrita por Moshe, y jubileos también por Moshe, pero el libro de jubileos contradice la Torá. ¿Acaso el propio Moshe se contradice a sí mismo? Eso sería imposible. Entonces, solo hay dos posibilidades. O bien el libro de los jubileos no lo escribió Moshe, o bien el libro fue manipulado por algún escriba.
¿Cuál será la realidad? No lo sabemos, Yahweh lo sabe. Pero lo más seguro es que algún escriba sin escrúpulos lo haya manipulado las fechas con la finalidad de defender el año 49 como año jubilar, ya que en otros manuscritos de Qumran se utiliza el método jubilar de 50 años. Ahora, ¿en qué parte del libro de Jubileos dice que Moshe escribió el Sefer HaYovelin? Ahí lo tienen, Jubileos 1 del 4 al 5 nos dice: Moshe permaneció en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, y el Adón le mostró lo pasado y lo futuro de la distribución de todos los días de la Torá y la revelación. Dijo: presta atención a todo lo que voy a decirte en este monte y escríbelo en un libro. Entonces, ¿quién escribió el libro de los Jubileos? Según el propio libro, lo escribió el propio Moshe, para que vean sus generaciones que no les perdonaré el mal que hicieren, descuidando la norma que establezco hoy entre tú y yo por siempre en el monte Sinaí. La autoría del libro de los Jubileos se la atribuyen a Moshe, pero los cómputos jubilares ya no coinciden, porque Jubileos considera un año jubilar de 49 años y eso no podría ser. Ahora, algunos dirán: solo el texto de la muerte de Adán está manipulado y el resto de datos debe estar con cómputos jubilares de 50 años. Pero lamentablemente no está así. Me di la tarea de analizarlos cada dato y encontré que todos los datos están basados en el método jubilar de 49 años. ¿Y esto qué significa? Que debemos manejar el libro de los Jubileos con mucha cautela. No todo lo que dice ahí puede estar bien. Siempre hay manipulaciones en todos lados. Incluso la propia Torá y el Tanakh tienen manipulaciones hechos por la pluma mentiroso de los escribas. Todo libro o Biblia que usted lea no está libre de manipulaciones. Todas las versiones siempre tienen alguna u otra manipulación. Llámese Sefer Dabar, versión israelita nazarena, versión restaurada, versión de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, Reina Valera, todas tienen manipulaciones, algunas más que otras. Y entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad usted no lo va a encontrar en un libro. La verdad únicamente Yahweh le va a revelar a usted. Por eso dice el Tanakh: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ningún rabino, maestro, doctor de la Torá, moré, pastor, nadie le va a enseñar a usted la verdad absoluta, porque la verdad absoluta solo la tiene Yahshua, porque él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Incluso el propio Shaulo era consciente que él no lo sabía todo. Por eso dijo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto? Yahshua. Cuando venga Yahshua, entonces todo lo que es en parte se acabará. Cuando nuestro Mashiach venga por segunda vez, ahí él mismo nos enseñará a plenitud todas las cosas. Mientras tanto, nosotros debemos escudriñar intensamente las escrituras. Sabemos que están manipuladas, pero con el Ruach de Yahweh usted podrá mirar más allá. Yahweh le mostrará cuáles textos están manipulados, porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Yahweh tiene preparado para los que le aman. Ahora, volviendo al tema central, el jubileo. ¿Cuánto tiempo dio Elohim a toda la humanidad aquí en la tierra? Bereshit 6:3 nos dice: y dijo Yahweh: no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Creador en este verso se está refiriendo a años literales de 364 días. Claro que no. El Creador está hablando de 120 años jubilares. ¿Y cómo corroboramos eso? Muy sencillo.
con la edad que vivieron los patriarcas. Por ejemplo, Adán, ya sabemos que vivió 930 años, y desde Adán hasta Noa ningún patriarca vivió menos de 700 años, a excepción de Enoc, que vivió 365 años y luego desapareció, porque Yahweh se lo llevó. Ahora, desde Noa hasta Abraham, todos los patriarcas vivieron más de 120 años. ¿Y en qué época Yahweh dice: no contenderá mi ruaj con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años? ¿En qué época dijo eso? En la época de Noa, y según la tabla que vemos en pantalla, todos los patriarcas después de Noa vivieron más de 120 años. Entonces preguntamos, ¿Yahweh está hablando en Bereshit de 120 años literales de 364 días? Claro que no. Está hablando de años jubilares. El Creador no está refiriéndose a la vida de un hombre, sino a la vida de toda la humanidad, los cuales tienen un plazo máximo de 120 años jubilares. ¿Y cuánto tiempo es eso? Calculemos. Según el método jubilar de 49 años, tendríamos lo siguiente. Multiplicamos 120 por 49, eso nos da 5880. Le estarían faltando 120 años para llegar al año 6000. ¿Eso podría ser posible? Claro que no. Sabemos que el hombre fue creado el sexto día de la creación. Por tanto, la vida del hombre sería 6 días mileniales completos, es decir, 6000 años. Porque un día para Yahweh es como 1000 años. En consecuencia, este método 49 queda descartado para ser el verdadero ciclo jubilar. No así el método 50, que cumple el criterio de los 6000 años. Vean, 120 por 50, eso nos da 6000 años exactos. Y ese tiempo Yahweh fijó para toda la humanidad. El Creador hizo su obra en 6 días y el séptimo día reposó de toda su obra. De la misma forma, Elohim le dio un plazo de 6 días mileniales para que el hombre haga su obra aquí en la tierra. Y pasado ese tiempo se viene el Shabbat milenial para Yahweh. Es decir, el séptimo milenio es exclusivamente de Yahweh. El hombre ya no podrá actuar el séptimo milenio, sino toda la tierra regresará a su dueño original, al Creador. Tal y como sucedió los años jubilares, cada uno volverá a su propia posesión. Ahora la pregunta, ¿quién es nuestra posesión o heredad? Salmos 16:5 nos dice: Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi goral. Suerte. Nuestra porción es con nuestro Elohim. Nosotros regresaremos a nuestra heredad. ¿En qué año jubilar? El jubileo 120 o año 6000. Ese año todos seremos liberados de la esclavitud del pecado y la corrupción. Saldremos libres a la libertad honorable de los hijos de Elohim. Todas las 12 tribus dispersas serán reunidas el jubileo 120. Y la repartición de la tierra prometida que menciona Ezequiel se hará una vez que se cumplan los 120 jubileos. Ahí cada tribu volverá a su posesión y todas las cosas volverán a su estado original. El león comerá paja como el buey, el lobo y el cordero se echarán juntos, la serpiente no morderá, no hará daño, y toda la tierra estará en completo reposo durante 1000 años. Y durante ese periodo el Mashiach Yahshua regirá las naciones con vara de hierro. Ahora la pregunta, ¿cuándo se cumplen los 120 jubileos? Ya lo calculamos. El Mashiach murió en Pesaj, en la primavera del año 4000, justo cuando se cumplió el jubileo número 80.
Ese año 4000 Yahshua nos liberó a todos de la esclavitud de la muerte. Todos hemos sido liberados de las cadenas del Sheol. De ahí que la escritura diga: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh Sheol, tu triunfo? ¿Dónde está? Ya no existe. Todos somos libres en Yahshua. La muerte no se enseñoreará más sobre los siervos de Yahweh, porque su Redentor, Yahshua HaMashiach, venció a la muerte. Ahora, el año jubilar 4000 está cayendo el año 30 después de la era común, y eso lo calculamos. Y si le sumamos 2000 años, entonces ese cómputo nos lleva al año 2030 romano. Y ese año está cayendo el jubileo 120 o año 6000. Ahora, ¿en qué año estamos? Acabamos de comenzar el año 5992 torático. Eso significa que quedan solo 8 años hasta que llegue el jubileo final. A prepararnos, no queda mucho tiempo. Ahora la pregunta del millón. ¿El año 5992 será un año Shemitah o Shabático? Efectivamente sí lo es. Ahí lo tienen, el año 5992. Es el Shemitah número 839 desde la creación. Eso significa que este nuevo año torático que acabamos de comenzar es un año shabático, el penúltimo Shemitah antes que llegue el jubileo 120, ya que el último Shemitah se cumple el año 5999 y al año siguiente llega el último jubileo que le queda a la humanidad. Ahora, nosotros hemos entrado al año Shemitah. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir 3 preceptos o prescripciones que ordena la Torá. Primero, tenemos que hacer descansar la tierra. Pero preguntamos, ¿podremos cumplir este precepto? No podemos, por 2 razones. Primero, no estamos en la tierra prometida, es decir, no estamos en la tierra de Yasharel, estamos en el exilio, en la tierra de nuestros enemigos, y aquí estamos siendo oprimidos y esclavizados por este sistema del César. Y la segunda razón es porque nosotros, la mayoría, no tenemos tierras, vivimos en la ciudad, no tenemos viñas, ni olivares, ni higuerales, ni campos. Entonces, ¿cómo podríamos cumplir este precepto? Es algo imposible, a menos que usted sea dueño de grandes extensiones de terreno, y ahí usted sí tiene que hacer reposar la tierra, no tiene que sembrar ni cosechar este año 5992. Pasemos ahora al segundo precepto, liberar a los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Nosotros mismos nos hacemos esclavos cuando pecamos. Por eso Shaulo decía, ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado, y cada vez que pecamos nos sumergimos más y más en la esclavitud de la corrupción, y por eso necesitamos ser liberados. Yahshua ya nos liberó a todos de la esclavitud del pecado en Pesaj del año 4000. Pero ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte y ya no pecar más. Y si ya no pecamos más, entonces estaremos siendo verdaderamente libres. Nos estaremos liberando de las cadenas de opresión del pecado. Y esa liberación tenemos que hacerla este año torático 5992. Si el año pasado hemos caído en la esclavitud del pecado, este nuevo año Yahshua nos quiere liberar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y ya no pecar más. Solo así seremos libres y estaremos verdaderamente cumpliendo este segundo precepto del año Shemitah, liberar a los esclavos. Pasemos al tercer precepto, y se podría decir al más importante, perdonar las deudas. Este precepto se refiere tanto a la deuda material como a la deuda haruajín, espiritual, para que lo entiendan. La deuda material ustedes ya la conocen.
Es un préstamo que hiciste a alguien. Y este año, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar a tu hermano esa deuda. Y aquí es donde muchos no van a querer obedecer. Tienes que hacerlo aunque te duela, porque es un mandato de la Torá. Ahora, la deuda Harruajín se refiere a las ofensas que hicimos o nos han hecho. Todas esas ofensas tenemos que perdonarnos este año torático. Lo vamos a hacer en Yom Kippur, pero no podemos esperar hasta Yom Kippur para recién perdonar. El momento es ahora, y mi persona es el primero en pedir perdón públicamente. Si a alguien he ofendido con alguno de mis videos que están en YouTube, tal vez dije algo que ofendió a alguien, no lo sé. Pero les pido perdón públicamente y yo también perdono a todos los que me ofendieron y a todos los que me ofenderán también. Solo Yahweh lo sabe. Por tanto, ya saben qué tienen que hacer este año. Perdone cada uno la deuda a su prójimo y solo así Yahweh te perdonará la deuda también a ti. Por tanto, ya saben qué hacer este nuevo año torático que arrancamos. Y finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a ver las conclusiones del tema de hoy. Vamos a ver por qué razones el Shemitah y el Jubileo son años de bendición para todos. Primero, el Shemitah y el Jubileo evitan la acumulación de tierras y riquezas en manos de unos pocos. Segundo, el Shemitah y el Jubileo impiden que cualquiera nazca en la pobreza absoluta, ya que todos tendrían una porción de tierra por herencia. Tercero, el Shemitah y el Jubileo impiden que el rico se vuelva más rico y el pobre se vuelva más pobre. ¿Y qué pasa cuando hay pobreza? El rico domina al pobre y ahí se genera una desigualdad total. Y para evitar eso, precisamente Yahweh estableció el año Shemitah y el Jubilar. Cuarto punto, el Shemitah y el Jubileo erradican por completo la esclavitud. Todos son libres, nadie oprime a su prójimo. Y finalmente, el quinto y más importante punto, el Shemitah y el Jubileo nos brindan a todos la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos iniciamos en igualdad de condiciones y precisamente este año torático 5992 estamos comenzando un año Shemitah. Todos tenemos que buscar la igualdad de condiciones, es decir, si alguno tiene una necesidad, todos debemos apoyarle, así como los primeros talmidín de nuestro Mashiach. Ellos vendían sus propiedades y lo repartían a cada uno según sus necesidades. Hechos 2 del 45 al 46 nos dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, los primeros talmidín, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el lejem en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de lev, de corazón. Esta acción de ayudar es lo que verdaderamente quiere el Creador, vivir en igualdad de condiciones. El que tenía propiedades lo vendía y lo daba al que no tenía nada. Con estas acciones los primeros talmidín del Mashiach estaban viviendo en el año Shemitah y Jubilar de su vida, ya que todos eran iguales, comían juntos, caminaban juntos, se alegraban juntos, lloraban juntos y prácticamente todo lo hacían por igual. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros. Y cuando lleguemos a ese momento, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, dice Yahweh, e irá tu justicia delante de ti y la cabot de Yahweh será tu retaguardia. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su cabot.